Un día más, señoras y señores, le damos la bienvenida a este espacio Encuentros en la Galería. Este espacio de radio patrocinado por la Galería de Arte Serión. Galería de Arte Serión, su galería de arte en La Coruña. Contamos con un amplio catálogo de pintura y escultura de artistas gallegos, a la vez que también pintura y arte nacional e internacional. Estamos en la calle Rubine, número 17 Bajo, La Coruña. Teléfono 881 91 75 25. Página web www.serion.es. Ah, y no se olviden de nuestro teléfono móvil 686 13 62 99. Galería de Arte Serión, su galería de arte en La Coruña. Bueno, pues hoy en Encuentros en la Galería hablaremos con el pintor Jesús Risueño. Hablaremos de su obra, porque parte de la cual la podemos contemplar desde este próximo jueves, día 5 de noviembre, y hasta el próximo día 30 de noviembre en la Galería de Arte de Serión, en la avenida Rubine número 17, aquí en La Coruña. Comentarles que el día de la inauguración se va a ofrecer un cóctel de bienvenida y habrá un sorteo de una de sus obras. Jesús Risueño es un pintor, grabador y profesor de plástica coruñés, que se ha interesado en las nuevas tecnologías para aplicarlas a las técnicas artísticas clásicas. Pero para conocer un poco más al pintor Jesús Risueño y parte de su obra, pues lo tenemos al otro lado de la línea telefónica y al que ya saludamos. Muy buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches, Marcial, y buenas noches a todos. Muchas gracias por tu amable invitación a participar en este programa. Ante todo, yo quería darte también las gracias por tu amabilidad, ¿no?, de estar en este programa Encuentros en la Galería. Bueno, gracias. La primera pregunta que solemos hacer en el programa es: ¿cuándo te diste cuenta de que querías ser artista? O lo que normalmente se dice, ¿no? Mamá o papá, quiero ser artista. Bueno, parece ser que empezamos con una pregunta fácil, ¿no? Bien, en mi caso yo no lo elegí voluntariamente, el arte me eligió a mí, quiero decir. Yo creo que este tema del arte, en este caso de la pintura, a mí me gusta hablar de la pintura, yo soy pintor. La pintura te elige, no, es una vocación que llevas dentro y a la que no puedes renunciar. Si realmente la llevas dentro no puedes renunciar. Entonces es algo como desde pequeño, desde pequeño yo recuerdo desde mi infancia, pues que mis juguetes favoritos, y al lado de mis juguetes favoritos, mis cajitas de acuarela, mis lápices de color. A mí ya de pequeño me regalaban, porque veían que me gustaba, ¿no? Me regalaban material de pintura desde pequeño. Entonces hay un poco el tema este siempre manido, ¿no? El tópico de si el artista nace o se hace. Bueno, en realidad la vocación nace dentro. Luego, claro, efectivamente, que esa vocación se desarrolle o no se desarrolle, pues eso ya depende un poco de, pues, el historial de la vida de cada uno, ¿no? No, te pregunto, Jesús, porque hay otras veces que hemos entrevistado a pintores que ya vienen, ¿no?, de familias de pintores y que por generación pues continúan dentro del mundo de la pintura. En el caso tuyo sí. es totalmente innato, ¿no? Es decir, te gustaba la pintura, como decías tú, ese regalo de Reyes de la acuarela fue realmente lo que marcó un poco tu inicio, ¿no? Bueno, también el entorno familiar es muy importante, siempre, en todo. Quiero decir, yo no vengo de familia de pintores, no vengo de familia de artistas, pero mi padre era un pintor aficionado. Quiero decir, el amor a la pintura y el amor a la música y al arte en general, pues en mi familia se respiraba. Eso pues era algo que me transmitieron desde siempre mis padres, en especial mi padre. Mi padre, yo lo recuerdo desde pequeño cuando me hacía esos regalos, a mí me gustaban tanto. ¿Por qué? Pues porque él lo primero que hacía era pararse conmigo y enseñarme a utilizarlo. Me enseñaba a utilizar las acuarelas, me enseñaba a utilizar los óleos de pequeñito, me enseñaba a utilizar los lápices de color. Y claro, entonces yo era buen alumno y le sacaba rendimiento. Cuando haces una cosa bien, te gusta más.
Esto es todo así en la vida. En la vida. No, Jesús, por lo menos ya tienes un maestro en este caso, que era tu padre, Sí, que eso, porque hay algunos sí, sí. que simplemente, pues la profesora o lo que sea, siempre hay unas anécdotas, ¿no? Siempre hay en los alguien, pintores, siempre hay alguien. cómo comienza con ello. También quería que nos explicaras un poco cómo definirías tú tu técnica y tu estilo. Bueno, mi estilo yo creo que se ha ido decantando poco a poco a lo largo del tiempo, ¿no? Yo empecé pintando una figuración absolutamente realista. Mis primeras exposiciones eran de acuarelas, pues los típicos paisajes coloridos de acuarela, pues representando la realidad pues tal como la vemos, ¿no? Y lo que pasa que, bueno, mi formación como arquitecto, porque yo estudié en la escuela, saqué el título de arquitecto en la Escuela de Arquitectura de Madrid, y todos esos años haciendo planos, manejando geometría, manejando formas muy definidas, pues todo eso va creando un pozo, ¿no? En nuestra mente y al final te lleva a hacer un lenguaje gráfico que poco a poco se va decantando en lo que ya la gente llama estilo, o normalmente se llama estilo. Entonces mi pintura ahora mismo es una figuración, porque siempre hay, es pintura figurativa porque siempre hay referencias que se pueden reconocer a paisajes o a bodegones o a objetos, a flores, siempre se puede reconocer un objeto, pero sin embargo la representación no es realista, sino que está geometrizada y bueno, enseguida es un estilo que está a medio camino con el cubismo también, ¿no? Y con la pintura geométrica. Bueno, eso dentro de lo que es el estilo, pero también dentro de las técnicas. ¿Qué técnica utilizas? ¿El óleo, la cera? ¿Cuál es la técnica más utilizada? En esta exposición es de pintura. En la pintura yo me he decantado, después también de hacer varias pruebas a lo largo de los años, por una técnica muy concreta que es una técnica mixta entre acrílico y óleo. Y también hay otra serie de cuadros que son óleos puros, ¿no? Quería recalcar una cosa, y es que el óleo, tradicionalmente, desde que se creó en el siglo XVI, se ha ido mezclando con otras técnicas. Esta idea que tenemos ahora de que el óleo tiene que ser siempre puro, bueno, pues es una idea bastante moderna que viene de finales del siglo XIX. En realidad, los grandes pintores del barroco pintaban óleo sobre temple, ¿no? Entonces, esta idea de poder mezclar una capa primero de acrílico y añadir óleo después, en el pasado ni lo hubieran mencionado. Es decir, hubieran dicho, yo pinto al óleo y nada más. Y en cuanto al material, ¿el material que prefieres en tu obra cuál es? ¿La tabla, el lienzo, qué es? Los soportes prácticamente todos son lienzos. Hay alguna tabla preparada, pero en la mayor parte son lienzos. Realmente el lienzo es el soporte por excelencia. La tabla es un soporte muy bueno, igual de bueno que el lienzo. Lo que pasa es que tiene el inconveniente, sobre todo para el pintor, de que pesa muchísimo y entonces se transporta de forma mucho más difícil. En cuanto a tu primera exposición, Jesús, ¿qué nos puedes decir? De la primera, ¿eh? Luego hablamos, si quieres, de alguna anécdota, de alguna otra, pero la primera, ¿qué recuerdos tienes de la primera? Bueno, pues la primera fue todavía siendo estudiante en la Escuela de Arquitectura de Madrid. La recuerdo con mucho cariño porque, bueno, era una época en la que hacíamos... En aquella escuela se valoraba bastante el arte y se apreciaba mucho se daba mucho valor al tema del dibujo. Y bueno, en aquella época hacíamos unos lavados con tinta china y unas acuarelas muy bonitas de fachadas de Madrid, y entonces fue una exposición colectiva. Y luego de ahí en adelante, pues recuerdo también con mucho cariño las primeras exposiciones que hice, que eran de acuarela. En aquella época yo me movía por la zona de La Mariña, de Burela, de Ribadeo, toda la zona tengo algún cuadro ahora todavía de las catedrales, y bueno, ahí fue donde empecé a hacer exposiciones sobre todo de acuarelas, luego ya de acrílicos, óleos, y luego pues ya empecé a exponer aquí en Coruña y en otros sitios de Galicia. También tengo alguna exposición en Madrid.
Tengo entendido que con la Xunta tuvisteis una buena experiencia, ¿no? Sí, sí, luego fue muy satisfactorio. En el año 2005 estuve en un programa, la Xunta me incluyó en un programa de la Consellería de Cultura de pintores gallegos, y me hicieron un catálogo bastante bonito y una exposición itinerante que fue por varias bibliotecas de aquí de Galicia. Bueno, si te parece, Jesús, vamos a hablar ahora de tu obra que traes aquí a la Galería de Arte Serión. ¿Qué título le has puesto a esta exposición? Pues sí, la exposición, cuando me dijo Ana que quería que hiciéramos una exposición, me lo avisó con un año largo de antelación, y entonces la pude planificar, ¿no? Y entonces la exposición está planificada en dos series, una serie de paisajes y otra serie de bodegones o naturalezas muertas, ¿no? La exposición se llama Naturaleza Viva. Y es precisamente, hace alusión a esas dos series, ¿no? Por una parte es como un elogio del paisaje, como que es una naturaleza viva bajo el efecto, primero porque se mueve, ¿no? Sobre todo si estamos hablando, se mueve por el viento, y sobre todo el mar. Si estamos hablando de marinas, la mayoría de mis paisajes aparece el mar. Y también por efecto de la luz cambiante, ¿no? De hecho, hay una serie de solpores, de atardeceres, que es el atardecer y el amanecer son los momentos más fascinantes, porque la luz cambia tan deprisa que el paisaje parece que se mueve, ¿no? Y luego hay otra serie, y hay una reivindicación también en el título, Naturaleza Viva, que hace referencia a su contrario, Naturaleza Muerta, que es como en español se llaman a los bodegones. Por desgracia, se llama así porque es una mala traducción de un término que nació en Holanda, que era Stillhaven, que quiere decir todo lo contrario, quiere decir vida quieta. De hecho, se tradujo literal al inglés, y es muy curioso porque en todo el mundo anglosajón, para un bodegón, o lo que conocemos como una composición pues de botellas, frutas, se llama still life, ¿no? Es el término anglosajón para este tipo de pinturas de género. Still life, que quiere decir vida quieta. Y sin embargo, en Francia, en Italia y en España se tradujo como naturaleza muerta, que es totalmente contrario a la idea inicial de los pintores flamencos, que fueron prácticamente los que inventaron el bodegón, ¿no? La naturaleza muerta. Bueno, pues ya estamos escuchando ustedes, señores, esta exposición que les recuerdo estará desde este próximo jueves y hasta el jueves día 5 hasta el día 30 de noviembre en la Galería de Arte Serión. Una galería que no es tu primera exposición, porque tengo entendido que, creo que, si no tengo entendido, en 2008 y 2015, ¿no? Creo que dos sí, veces, esta es la tercera exposición. La primera fue una exposición en el 2008, sí, en el 2008 sobre lienzo, sobre óleos sobre lienzos. La segunda, que fue en el 2015, hace ya 5 años, fue una exposición que se llama Transiciones, donde había un poco el cambio, el giro, porque yo hubo una época que pinté pintura bastante abstraída, bastante abstracta, ¿no? Y entonces ahí ya había una transición entre la abstracción y la figuración, y ahora esta otra que gira sobre los dos géneros, sobre el paisaje y sobre la naturaleza muerta. Pero tengo entendido, Jesús, que tu obra también está en instituciones. ¿Cómo? Que tu obra también la tienen instituciones. Hablábamos antes de la Xunta, sí. Creo que está en Orense, sí. ¿No? En Orense. Sí. Tengo obra en Madrid, en la sede central de Muface. Tengo obra también en el Museo de Orense, en la Biblioteca Nacional. Sí, está todo en la tarjeta de invitación, está indicado. Sí. Está indicado. Sí. Bueno, volviendo a la entrevista, hay una pregunta también. Yo sé que es difícil, ¿no? ¿A quién quieres más? ¿Si a papá o a mamá, no? En este caso, ¿cuál es la obra que más te ha marcado? ¿Por anécdota o por alguna característica? Una obra en concreto, no, sí. eso es imposible. Bueno, ¿alguna tiene que tener? No. Ya lo has definido tú. Esto es como lo de si quieres más a mamá o a papá o a la abuela o al abuelo. No.
No, bueno, ya sé que es difícil. Al tener cariño por una por más, no, pero digo, si alguna te ha marcado, es decir, que hay alguna que me dijera, bueno, pues esta, tengo una obra bueno, que tal vez 2 años en hacerla, o una cosa así, algo que te haya marcado, no es que quiera. No, son más momentos, más que obras en concreto o conjuntos de obras, ¿no? A mí me marcó mucho, por ejemplo, cuando empecé a hacer grabado, ¿no? Eso modificó mucho mi entendimiento del cuadro como un espacio, ¿no? Y me marcó mucho también una época que estuve haciendo collage, que ahora no lo hago, o sea, aunque puede parecer a veces en mis cuadros, precisamente, que aparecen formas como si fueran recortadas, e incluso alguna vez me han preguntado, ¿pero esto es un collage? No, esto es todo pintura, ¿no? Y sí, recuerdo esa época. Son más bien épocas de investigación que no un cuadro en concreto. Si me estás preguntando si tengo un cuadro como Las señoritas de Aviñón que marcó la evolución de Picasso, pues no, sinceramente es una cosa, en mi caso ha sido una cosa más progresiva. Más progresiva. Bueno, pues eso. Sí. No, la pregunta no es por cariño a una obra, sino simplemente eso, como dices tú, La señorita de Aviñón, en el caso de Picasso, o algo que haya marcado, ¿no? Porque hay algunos pintores que dicen, bueno, pues yo marqué mi etapa, hacía pintura de figuración y ahora me he dedicado por los bodegones, porque vi una vez un bodegón de fulanito y mira, y me decanté. Y Sí, pues ahora que lo dices, me marcó mucho, pues en el año 2005 o así, una serie que hice sobre la pintura de Vermeer. Sí, la pintura de Vermeer me marcó mucho. Porque yo te iba a preguntar precisamente eso, si había algún pintor que haya influenciado en tu obra, por ejemplo. Tú estás comentando uno, ¿no? Sí, bueno, todos los... Sí, hay como un cúmulo de pintores, porque en mi obra yo creo que se refleja la contraposición entre el mundo tradicional al que no renuncio, ¿no? La pintura tradicional, la tradición pura, y la pintura moderna, pintura cubista sobre todo, ¿no? Y bueno, claro, a mí me han influenciado muchísimo todos los pintores del cubismo de principios del siglo XX, Picasso, Braque, Juan Gris, todos los clásicos. Me ha influenciado mucho también los postcubistas, el cubismo lineal de los años 60, por ejemplo Ben Nicholson, que es un pintor maravilloso inglés, y también, por supuesto, me ha influenciado, hablando de los clásicos, pues probablemente el pintor que me haya influenciado más es Vermeer, ¿no? Que es un pintor que estuvo, por cierto, olvidado durante siglos. Olvidado. Bueno, sí, totalmente. Ahora hablamos de Vermeer como si fuera, pero durante varios siglos, hablar de Vermeer solamente te entendía un experto, muy experto en arte. Desgraciadamente, Jesús, eso ocurre mucho en el mundo de la pintura. Bueno, ahí está Van Gogh, por ejemplo. No es el único caso, no es el único caso. Yo creo que en ese caso Van Gogh creo que es la referencia, ¿no? De un pintor totalmente olvidado, y mira hoy lo que es Van Gogh, ¿no? En ese sentido. Pero no es el único, siempre se habla de Van Gogh. El otro día todavía estaba escuchando, hablando de la crítica de arte italiana que redescubrió a Caravaggio. Caravaggio durante siglos también estuvo totalmente olvidado y nos creemos que ha sido, pues no sé, como Rembrandt, ¿no? Que siempre ha sido conocido. No, hay pintores que ahora mismo nos pensamos que siempre fueron conocidos y durante mucho tiempo estuvieron totalmente olvidados. Y por contra hay otros que fueron importantísimos en su momento. Y bueno, siempre se pone el ejemplo, por ejemplo, en música es más fácil, ¿no?, de entender, que era más famoso que Mozart era Salieri, ¿no? Y ahora conocemos a Salieri porque sale en la película intentando matar a Mozart. Son cosas de la historia, cosas de historia. Bueno, Jesús, también hay una pregunta que solemos hacer aquí en Encuentros en la Galería a los artistas que pasan por este programa, y es, ¿te resulta estimulante hacer cuadros por encargo? ¿Cómo ves tú eso de la pintura por encargo? Pintura por encargo. El tema de la pintura por encargo es difícil porque
Sí, lo haces porque pues si tienes asegurada ya la venta, pues claro, pero es difícil porque puede ser que no sea el momento para el tema que te están pidiendo, ¿sabes? Entonces siempre corres el peligro, puede salir bien la cosa, pero claro, te piden unas dimensiones en concreto y el tema en concreto. Si en ese momento, pues a mí ahora, si por ejemplo me piden algo parecido a lo que estoy pintando yo ahora, pero en unas dimensiones, pues bien, yo no sin ningún problema. Ahora, si me piden otro tipo de obra diferente, pues claro, puede que la cosa no funcione. Entonces, hablar en general de la obra de encargo es muy peligroso, porque el encargo funciona bien cuando hay un entendimiento entre el artista y el cliente. Quiero decir, el cliente también tiene que ser consciente de que no le puede pedir peras al olmo. O sea, tú no le puedes pedir que al pintor que pinte un cuadro diferente de lo que él está pintando en ese momento. Evidentemente. me viene a la cabeza una anécdota de un... bueno, yo estudié en la Escuela de Arquitectura, uno de mis maestros fue Oiza, no sé si te suena, Francisco Javier Sáenz de Oiza, que fue un arquitecto, probablemente el arquitecto más importante del siglo XX, ¿no?, en España. Y siempre me acuerdo de la anécdota que decía, cuando hablaba de los encargos, ¿no?, decía, yo es que recuerdo a un cliente que vino y me dijo, señor Oiza, yo admiro mucho su obra, hágame usted una casa, como usted quiera, hágame, tiene libertad absoluta, puede hacer lo que quiera. Dice, lo único, mire, le tengo aquí ya las rejas de las ventanas. Decía, pero ¿cómo que me tienes las rejas de la ventana? Sí, tiene que poner tantas ventanas con esta reja en concreto que tengo aquí que me encanta. Pues claro. Entonces, hay que saber también por parte de que encarga, ¿no?, lo que está pidiendo. Está claro que no resulta muy estimulante hacer cuadros por encargo cuando el cliente no te da realmente la plena facultad para que tú crees, sino que ya te empieza a poner limitaciones o cosas de eso, no ayudan, ¿no?, a estimular. No, pero bueno, también hay que decir una cosa. Cuando un cliente te hace un encargo, quiere decir que valora tu obra. O sea, vamos a ver, vamos a dejar las cosas en su justo término. El encargo siempre es un halago para el pintor, porque cuando a ti te viene alguien a encargar algo es porque ha visto tu obra y valora y le gusta lo que haces, ¿no?, y aprecia tu trabajo. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos algo muy positivo ganado. Yo lo que me refiero es que tiene que haber ahí una negociación entre cliente y artista y autor para que el encargo funcione. Bueno, pues otra cosa es, si me ha quedado algo que no te haya preguntado y te gustaría decir, es el momento ahora, Jesús. No, pues simplemente decirle a la audiencia que nos está escuchando, invitarla a que vaya a la exposición, si no puede ir el día de inauguración o por lo que sea, recordarle que la galería va a estar abierta todo el mes y que las galerías son sitios muy seguros, porque una vez que, lo digo por este contexto que estamos sufriendo ahora, una vez que pasan las inauguraciones en las galerías, no suele haber, por desgracia, ni en los museos ni en las galerías, aglomeración de gente, con lo cual son sitios muy seguros y que, bueno, pues espero que disfruten de mi obra, que es... Bueno, he puesto mucha ilusión en ella y espero que les transmita algo de la emoción que pretendo, ¿no? Pues, que al final es de lo que se trata en la pintura, de transmitir una emoción. De transmitir una emoción. Y esa emoción la pueden ustedes contemplar en la obra con el título de Naturaleza Viva, esos paisajes y esos bodegones que presenta en la Galería de Arte Serión el pintor Jesús Risueño. Recordamos que comenzará este próximo jueves, día 5 de noviembre, y estará la exposición hasta el próximo 30 de noviembre en la Galería de Arte Serión, en la avenida Rubini 17. Recordarles que en la inauguración se va a ofrecer un cóctel de bienvenida y que también va a haber un sorteo de una de las obras de Jesús Risueño, como para que acudan al día jueves, día 5, a la inauguración. Ese pequeño detalle. Pues Jesús Risueño, ha sido un placer tenerte en estos micrófonos de Cadena Universal Radio y evidentemente este jueves estaré allí para ver la obra que expones ahí en la Galería Serión. Un saludo y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a vosotros.
Pues señoras y señores, esto ha sido todo lo que hemos tenido hoy en Encuentros en la Galería. Hoy hemos departido con Jesús Risueño. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo Encuentros en la Galería.